¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Nueva emisión de Pasos Perdidos para tratar hoy de temas, por cierto, muy interesantes. Impuesto a las ganancias, estímulo a las donaciones, régimen de adopción. Este último fundamental, porque ustedes saben que en la Argentina durante muchos años todavía rige lo que se llaman adopciones ilegales. Y en el marco de estas adopciones ilegales se llega a veces a la trata de personas. Así que vamos a hablar de situaciones complejas que requieren de los legisladores una mirada profunda para tratar de presentar los proyectos que les vamos a detallar. Vamos a comenzar con las damas, como hacemos siempre. Ana Carla Carrizo, Ciudad de Buenos Aires, Suma por UNEN, ¿cómo va? Bienvenida, muchísimas gracias por la invitación. A la diputada y al diputado Hernán Aboscán, Río Negro, Frente para la Victoria. ¿Cómo va? Bienvenido. Un gusto, gracias. Siempre nos acompañan colegas, esto es así, para hablar con Carolina Ramos, de parlamentario, ¿cómo va, Carolina? Y con José Manuel Peláez Garrido, Cadena ECO. Muy bien, gracias por venir. A ver, arrancamos, diputado Aboscán, con esto que usted propone de impuesto a las ganancias, modificación del artículo 81 sobre estímulo a las donaciones. Así es. A ver, dicho con tanto nombre y tanto número, parece una cosa muy difícil de entender y en realidad es muy sencillo. Bueno, por eso está acá para explicarnos. Ustedes vieron que cuando van al supermercado, muchas veces el pequeño vuelto, esos 10 centavos, 5 centavos que te piden como donación, como contribución para alguna organización benéfica. El supermercado o el hipermercado o el que sea, aduce que después lo va a donar y va a duplicar o va a poner la misma plata que ponen los usuarios, sus clientes, para beneficio de esa institución. Puede ser el hospital público, puede ser Cáritas, hay muchas. Pero ¿cuál es el problema? Yo no me opongo, ni nadie se opone a la beneficencia del supermercado o de la cadena de electrodoméstico, ni a la voluntad de los clientes de donar ese vuelto. Lo que nos oponemos, lo que me parece que está mal, es que después se justifique esa donación. Se deduce de ganancias. Claro. Eso. Entonces, como la ley de ganancias permite que hasta el 5% del monto que tiene que pagar como ganancia se puede deducir a partir de contribuciones y donaciones, lo que y eso implícita... pareciera ni siquiera controlable. Digo, ¿cómo sé yo si en realidad el supermercado pone la misma cantidad de lo que ponen los usuarios? Es difícil. Es difícil, ¿no es cierto? Es difícil de controlar. Lo que nosotros decimos que ahora es esa donación en carácter de campañas solidarias que se hace habitualmente, no se va a poder deducir de ganancias. Y esto es otra aclaración que tenemos que hacer, porque muchos me han preguntado que ahora sobre todo, por ejemplo, en mi provincia, el hospital de mi ciudad, la directora me llama y dice que no van a poder hacer más donaciones con lo que nos viene bien a nosotros. Sí, las donaciones las pueden hacer. Las campañas solidarias se pueden seguir haciendo. Lo que no va a estar, si se aprueba este proyecto, es la posibilidad de deducirlo del impuesto a las ganancias. Entonces hay que ver si no se deduce de impuesto a las ganancias y los supermercados ponen la misma cantidad que los contribuyentes. Me da cierta duda, no sé. ¿Usted cree que lo van a seguir haciendo? Se les va un estímulo, pero por otro lado están los programas de responsabilidad social empresaria y esta cuestión de comunicación institucional que tienen las grandes corporaciones con sus clientes y con el público en general, por el cual hasta les vendría bien seguirlo haciendo. O sea, no lo van a deducir
de las ganancias, pero lo van a poder presentar como un aporte a la comunidad. No, porque quizás digo, ante esta posibilidad, buscan qué es lo que les permite deducir de ganancias y, por ejemplo, no sé, usted sabe que si se dedican a la actividad teatral, por ejemplo, no está contemplada impositivamente, o sea que quizás esas mismas marcas buscan por otro lado y dejan de hacer esto. Digo, para que vaya pensando, quizás se puede perfeccionar el proyecto. Mejorarlo? Bien dicen que echa la idea y echa la trampa, y claro. cuando hay un abogado pensando una ley, aparecen dos pensando cómo esquivarla. Exactamente, sí, José Manuel. ¿Cómo se sabe la verdadera cantidad que ha recibido el supermercado o la institución que fuere? Y las donaciones llegan a destino, ¿no? También. Generalmente llegan a destino, es contraproducente. Y después la cantidad de la donación tiene que ser presentada con un registro, es decir, no es tan complejo hacer el seguimiento. ¿Quién controla eso? AFIP. Diputado, usted sabe que este año estuvo muy dedicado en el Congreso al tema consumidores, de hecho sancionó 3 leyes. Una de esas leyes fue la creación de un fuero, ¿no? para los consumidores. ¿El consumidor tiene la posibilidad hoy de apelar a esta instancia quizás para hacer este tipo de reclamos? En el caso de las donaciones, no, porque no está... ¿Está contemplado ¿qué es lo que le eso? diría? Que no es un particular damnificado. Uno hace la donación y mientras la donación llegue al supermercado, Claro. no es damnificado por el tema. Entonces, el nuevo fuero fue pensado y todo el sistema de seguimiento de los conflictos entre clientes y empresas está seguido para cuando se produce un perjuicio, una factura que mal confeccionada, tasas usurarias, que también hay muchas y seguimos teniendo déficit en materia de control de esas tasas usurarias. 60%, 65% de costo financiero total por préstamos a muy corto plazo es como mucho, pero esperamos que desde este fuero se pueda ir mejorando ese control. Pasa con el redondeo también, ¿no? El redondeo de los vueltos, que tiene que ser en favor del usuario. Así es. Muchas veces no sucede y se estaría violando la ley de lealtad comercial, ¿no? Te dan un caramelo. ¿Sí? Claro. En el mejor de los casos, porque en el taxi no te dan un caramelo. Directamente te dicen, no tengo monedas. Y ahora está la costumbre de le debo 20 centavitos. Lo que nosotros, y esperemos que mejore mucho la comunicación a partir de la licitación de la telefonía celular en 4G y la nueva ley de antenas nos permitan también, primero, incorporar antenas más ecológicas, por decirlo entre comillas, porque en realidad es toda una polémica esto si las antenas de la telefonía celular son perjudiciales para la salud o no. Digamos que bueno, hay no más voces a bibliografía, favor de que... pero es que no hay bibliografía científica que avale esa suposición. Pero más allá de eso, esperemos que se incorporen nuevas tecnologías y sí, tengamos que funcionen los teléfonos, un ratio mejor, ¿no? Porque claro. Sí, claro, incorporan tecnología pero no funcionan. Los teléfonos funcionan muy mal. Muy mal. Muy mal, pero esto lo está estaba saturado, planteando. no hay cantidad de celdas para que los celulares puedan funcionar. Claro. Hay una ruta por donde van y hay horarios donde se colapsa, entonces me deja hablar a mí 5 minutos para que usted pueda hablar después otros 5 minutos y después pueda hablar ella otros 5 minutos. Por lo tanto, así funciona una conversación 5 veces. Es que tenemos alrededor de 4.000 usuarios por antena, cuando la lógica serían 800. Claro, estamos... Pero ¿a qué voy con esto? Que la forma de mejorar esta situación es poniendo postnet en todos lados. Que el taxi tenga postnet móvil y me pueda cobrar con Europa, tarjeta de débito. En Europa, por mencionar algo, usted entonces paga se termina el tema del redondeo y de la cuestión de las monedas. Y no es tan complejo. Lo que nosotros tenemos que romper en Argentina es esta costumbre de vivir al margen o en los márgenes de la ley. Vos vas a un supermercado en Buenos Aires, en mi pueblo Cipolletti o en Tierra del Fuego, y te negrean la factura. O sea, sí, claro, claro. Hay que pedir la factura, sí. No te atienden ni con débito ni con crédito. Así es. Vos vas a Chile y hasta el combustible pagas con tarjeta de débito o de crédito. Por lo general esto es así en casi todo el mundo, ¿no? Es decir, bueno, una forma de romper con esto es postnet en todos lados.
Bueno, otra idea más que nos da el diputado. Yo tengo que hacer una primera pausa. Enseguida volvemos para hablar de un tema, por cierto, que me parece muy importante, como es la adopción en la Argentina. Esto es Pasos Perdidos. Con lo prometido, modificaciones al régimen de adopción, un tema importante en la Argentina. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en la actualidad? ¿Cuáles son los datos, las necesidades? Vamos a hablar con Ana Carlo Carrizo, la diputada, porque si pensamos en una modificación, a mí me interesaría dar un marco primero, diputada, respecto de la adopción en el país. Perfecto. Mira, Rosario, tal cual vos lo dijiste cuando presentaste el programa, y un poquito la charla que se dio a propósito del rol del Estado. Sí. Marta Peloni, que es una de las referentes de la infancia vulnerable en la Argentina, viene diciendo hace 10 años que en Argentina es más fácil traficar con un niño que adoptar un niño. Y creo que esto claramente lo captó la presidenta en 2011 e instó a que produjéramos un nuevo régimen de adopción en Argentina, porque efectivamente la trata o la adopción ilegal en la Argentina tenía que ver no solamente con personas que van por el delito, sino con un Estado ineficiente en el cuidado de la infancia vulnerable. Entonces ese fue el desafío que se instaló y la verdad que se generó un debate interesante porque, digamos, lo que estaba en discusión básicamente era la dificultad en el trámite de adopción y la cantidad de tiempo que los niños estaban institucionalizados. Para tener un mapa del problema de esta infancia vulnerable, según datos del 2011 de la CENAF, y no son datos completos, por lo cual se calcula un poquito más, en Argentina hoy estaríamos con 15.000 niños institucionalizados, no todos en situaciones de adopción, pero institucionalizados. Si uno lo piensa, es casi un verdadero pequeño gueto de Varsovia. ¿Cuáles son los causales? El 57% de esos niños que ingresan por violencia doméstica, y el 46% de esos niños, el 46% de ese universo, por abuso sexual infantil. Entonces, el tema de hablar de adopción en la Argentina a 30 años me parece que es muy interesante porque ya hay un aprendizaje adquirido, un poco lo que decíamos recién, ¿no? Uno tiene un sistema de adopción y todos coincidimos que ese sistema de adopción no era óptimo. ¿Para vincular qué cosa? Para vincular, para poder facilitar la construcción filial amorosa en Argentina y desmitificar esta idea de que la biología garantiza un vínculo afectivo. Pues no, hemos aprendido que no necesariamente la biología garantiza el amor a la descendencia, que eran supuestos con los que nos manejábamos. Entonces estamos aprendiendo a cómo proteger mejor la infancia en la Argentina. Entonces me parece muy interesante. La buena noticia es que después de 4 años de debate finalmente se sancionó un nuevo régimen y la ventaja de eso es que acorta plazos. O sea, se fue por lo más inmediato, que es lo que más dificulta el plazo en la declaración de adoptabilidad de un niño. Porque había una media de que había niños que estaban 10 años transitando en distintas situaciones, a veces en hogares del Estado. Así. Y el tiempo de los niños no es el tiempo de los adultos. Digamos. Para un adulto que pasen 5 años puede estar lleno de imponderables, pero para un niño es una tragedia 5 años. Diputada, yo pensaba, porque hay algunas denuncias, por ejemplo, yo estaba hablando los otros días con el fiscal Marcelo Colombo, el procurador que combate la trata de personas, y hay casos que, si bien técnicamente no se encuadran, hay situaciones de mujeres que denuncian, que han parido, le han dicho que sus chicos están muertos, no aparece certificado de defunción ni cuerpos, y sin embargo se habla de adopciones ilegales. Quiero decir, ¿cómo funciona esto al lado de una ley de adopción con personas que venden a sus chiquitos en estado de mucha vulnerabilidad, de mucha pobreza, y personas que compran a esos chiquitos? A veces son de la propia Argentina, pero a veces son extranjeros. Sí, digamos, en el caso de Argentina, por ejemplo, no ratificó la Convención de las Adopciones Internacionales básicamente por este tema, porque es uno de los países donde suponemos que hay, tampoco hay datos oficiales, un mercado negro, digamos, de compra y venta de niños altísimo. Entonces, en ese sentido, Argentina es prudente y aun cuando ya a nivel internacional haya de un protocolo de adopción internacional, Argentina todavía no lo habilitó. Entonces, pero hay dos cuestiones, digamos, esto sigue existiendo, pero en gran medida porque la justicia es responsable, digamos, porque
Cuando hablamos de Argentina, hablamos de un país federal donde las leyes nacionales generan un piso, un protocolo para todos los distritos. Pero la implementación de las políticas, por ejemplo, de adopción, depende de las provincias. Entonces, a veces pasa que se dejan muchos baches. ¿Y allí que hay un argumento de cuestión cultural? No. Hay jueces que no están controlados, como correspondería, porque cuando hay un hecho delictivo, y generalmente la adopción trucha, digamos, entre comillas, ¿qué significa? La sustracción de identidad. Es decir, un niño que es adoptado, digamos, como hijo propio. Esa es la clásica, digamos, de compra-venta. Pero para eso necesitamos a alguien en el registro que lo habilite. Entonces, no es solamente la madre o la progenitora que vende por una situación de vulnerabilidad y un rico o un aprovechador que violenta la ley. Hay otros actores que tienen que ver con la provisión de los derechos del Estado. Entonces, esto, digamos, se tiene que reducir claramente, digamos, pero no hay que confundir la adopción con la sustracción, digamos, con la adopción ilegal. Y yo creo que este es el desafío de la Argentina. Ajá. Porque, digamos, y por eso, si bien se sancionó en la nueva ley, digamos, el código, aprovechando que tenemos un intervalo de aprendizaje, porque se va a implementar en el 2016 recién, muchos diputados dijimos, a ver, ¿qué podemos agregar 2 o 3 puntitos para mejorar ese proyecto, que ya había sido debatido? Y en este sentido, digamos, presenté un proyecto con otros diputados para poder complementar. Así lo hemos hecho, por ejemplo, con fertilidad asistida. Y en este caso de adopción, ¿cuáles son los puntos? Los puntos claves para mí son, primero, una nueva definición de adopción. Porque la adopción en la Argentina está como en el medio de 2 enfoques, digamos, muy fuertes, ¿no? Un enfoque un poquito más conservador, donde la adopción es como vista como una cuestión de caridad, digamos, ¿no? Y otro, una impronta muy biológica. La Argentina tiene una impronta filial donde la biología es, digamos, tiene una impronta familiar muy fuerte. Entonces la adopción es siempre como una construcción filial de segundo orden. Y en esta ley, lo bueno de este nuevo régimen es que tratamos la adopción de niños, pero también de adultos. Entonces uno digo, bueno, en Argentina hoy podemos, gracias a Dios, con las nuevas leyes, elegir el sexo, pues también podemos elegir los padres. Yo siempre menciono el caso de Carlitos Tevez, que dijo, pude elegir mis padres cuando fui grande. Entonces, hablemos de adopción a 30 años como una construcción filial amorosa, no solamente como una construcción filial de segundo orden cuando la familia biológica fracasa, porque de hecho el clima de época, digamos, la construcción filial tiene que ver mucho con esta cuestión. Así que una definición un poquito más amplia de lo que es la adopción y básicamente equiparar la paternidad biológica con la adoptiva. ¿Por qué? Porque tienen las mismas obligaciones, pero no tienen los mismos derechos. Hay 2 o 3 puntitos que se nos pasaron y que a mí me parece que se podrían mejorar. Por ejemplo, en el caso de la adopción plena, que esto me parece muy importante porque va a tener un impacto y me parece que lo podríamos corregir. En la adopción plena se sabe que cuando uno adopta plenamente a un hijo, a diferencia de la adopción simple, uno tiene, digamos, una nueva identidad. Pero en el código actual se dice, bueno, el que es un hijo en el nuevo seno familiar, pero después, cuando ese hijo sea más grande, a los 18 años, le puede hacer un juicio por sucesión, digamos. Mantiene el vínculo jurídico, digamos. Claro, lo pierde, dice en el artículo 620, pero en 4 artículos después dice, cuando ese niño sea más grande, puede hacer un juicio a su progenitor por sucesión o alimentos. Un delirio, porque ni siquiera es por una cuestión de vinculación amorosa, buscarlo. O sea, ahí hay propone la adopción plena de media ambigua. Por un lado es un hijo, una nueva familia, pero ese niño cuando es adulto conserva el derecho de hacer un juicio al progenitor. Y ahí hay una ambigüedad donde claramente se confunde. O sea, ¿es un hijo o no es un hijo? Donde la biología incluso se presenta en el peor de los mundos, porque por una cuestión, digamos, de sucesión. Pequeños detalles que se pueden... Me permiten que tengo que hacer una pausa y enseguida tenemos más tiempo para seguir hablando, tanto del proyecto de la diputada Carrizo como del diputado Boscán, para ampliar algunas cosas que nos han quedado en el tintero. Pausa y volvemos. La adopción, claro, es un tema complejo y es un tema que no solamente tiene una letra desde lo jurídico, estamos hablando de emociones, de sentimientos, de lazos. Veo que eso no se puede escribir en ningún lado. Como yo siempre digo, la ley viene después, pero estas cosas no se regulan. Claro que hay que hablar de los derechos y de las obligaciones. Y ahí estábamos, diputada Carrizo, con algo que usted decía de la adopción plena, y por allí José Manuel quería hacer una pregunta. Claro, la adopción plena, en su espíritu actual, de acuerdo a la ley,
dice lo que dice usted acá en su presentación en cuanto a que queda extinguido. Y la adopción plena es lo que antes se llamaba la adopción compuesta, ¿no? Sí. Porque antes existía la adopción compuesta, la simple, fuera de la tercera que existe hoy. En la adopción, por ejemplo, compuesta antes, uno no podía agregarse un apellido, cualquiera de los dos del matrimonio adoptante, si no había permiso de un juez, mientras que en la simple sí. Es mi caso particular. Bien, ahora, el punto es, en la adopción plena se extinguen los derechos jurídicos, tanto de sucesión como hereditarios, con el matrimonio de origen, vale decir, con el matrimonio biológico. Entonces, y aparte se habla de que no es revocatoria. La plena no es revocatoria. Entonces, usted decía recién de que le podía hacer un juicio. Si extinguen los derechos jurídicos, ¿cómo la criatura cuando llegue a más grande va a tener el permiso de reclamar jurídicamente a su familia biológica una cuestión de heredad como una cuestión de alimentos si los adoptantes no se lo pueden dar en ese momento? Ese es el punto. Ese es el punto que es ambiguo legalmente, que se pasó y que está. Entonces, por ejemplo, en el nuevo artículo tenemos el artículo 620, dice la definición de adopción plena, que a diferencia de la simple, como bien explica él, en la adopción plena se pierden los vínculos jurídicos con la familia biológica. Pero en esta redacción que nos presenta el código, le genera una ambigüedad que no corresponde a la figura de la adopción plena, pero sí a la adopción simple, porque la adopción simple, la idea es no perder vinculación con la familia biológica, sino que está pensada con lo que en algunos países se conoce más como una adopción abierta, digamos, y no perder relación con la familia biológica. ¿Qué hay con este hecho de que tiene bastante derecho la familia biológica de reclamar, de volver a tener al niño que dio por adopción? No, al revés, no se le da derecho a la familia biológica a reclamar alguna vinculación, sino al hijo o a la persona a reclamarles derechos de sucesión y alimentos al progenitor, y ni siquiera a la progenitora, al progenitor, con lo cual, digamos, se crea ahí una tensión. Y también a mí me parece interesante esto, porque defiendo mucho la adopción plena como la adopción simple, como cualquier forma de adopción según los casos, digamos, ¿no? Pero a mí me parece, por ejemplo, que otro error, déficit, porque también esto es un aprendizaje, como bien dijiste, Rosario, es decir, es un mundo complejo porque hablamos de emociones, hablamos de identidades y estamos aprendiendo a cómo hacerlo mejor. Pero me parece a mí que digamos, se limita la adopción plena en este nuevo proyecto solo a niños huérfanos y a niños que desconozcamos los ¿Y qué posibilidades concretas existen de que se pueda hacer esa modificación, bueno, advertido el problema o el yo creo que se puede ir hablando, por supuesto recién sancionamos el nuevo código, por eso pregunto. Pero hay como una generación de consenso de ver algunos puntitos, porque como se implementa en 2016, en sobre general todo para darle tiempo a la justicia de que se acomode, digamos. El hecho, y esto también hay que darle un poco a explicarlo porque la gente es ansiosa, y por qué no se implementa ya. Bueno, tiene una lógica que el código no se implemente en el momento y se implemente en el 2016. La lógica es adaptar un montón de normativa que tiene que ver con la reforma de un montón de derechos civiles y comerciales. Sí, claro. Y al tener este intervalo nos permite ir, como por ejemplo en el caso de fertilidad asistida, complementando algunos puntos de esta gran reforma que obviamente pueden haber quedado ambiguos. Así que yo soy muy optimista. En general en la Comisión de Mujer trabajamos muy bien con todos los partidos y siempre puede haber esta oportunidad para ir complementando algunos puntos que por ahí han quedado abiertos. ¿La pérdida de la patria potestad es circunstancial o es perpetua? ¿O en qué caso sí o en qué caso no? Bueno, ahí hay una cosa interesante. En general, cuando uno pierde la patria potestad, es para siempre. Para siempre. Y una de las cosas que yo había agregado es que también la adopción se puede revocar, es decir, mismos derechos, mismas obligaciones. No estaba previsto cuando se revocaba la adopción plena, por ejemplo, simple. Bueno, pero si los padres biológicos pierden la patria potestad por ciertos causales, pues los padres adoptivos también deberían hacerlo. Yo he visto en la serie y no molesto más, de requisitos que debe tener el matrimonio adoptante, que falta un requisito, o a mí se me pudo haber pasado por alto, que es el de la situación económica. ¿En qué situación económica, en qué piso debe tener el matrimonio que adopta? No, por suerte eso no está, porque los requisitos, digamos... ¿No sería importante? No, no sería importante, porque yo creo que, digamos, la construcción filial no tiene que ver con un estatus económico. Porque la cuestión es cómo yo puedo alimentar o no y hasta dónde me alcanza lo que pueda ganar o no de un hijo propio. Y otra cosa es que adopte y le haga pasar necesidades. No, pero en general esos son protocolos que los establece el Registro Único de Aspirantes a Adopción,
donde no lo tiene que establecer la ley, porque digamos, cada uno tiene que tener requisitos, obviamente, y antes se enfatizaba mucho en este tema de la capacidad económica. Hoy se ha, digamos, diluido un poco eso, pero no a un punto de que obviamente no se pueda sostener la sustentabilidad del niño, ¿no? Pero es un criterio que no es excluyente hoy, digamos, porque no debería ser un factor excluyente. Por supuesto, estamos hablando de que los aspirantes a adopción que adquieren una... Sí, yo creo que el que ya aspira debe evaluar, ¿no? Debe evaluar, hay como una evaluación entre esas general, cosas. pero, o sea, no me parece un requisito por ahí importante, digamos, ¿no? Yo no sé si habrá quedado, también quiero darle participación al diputado Boscán, alguna duda respecto de su proyecto, el tema de las donaciones, porque vio que tenemos como una cosa así de sospecha generalizada, especialmente cuando hablamos de las empresas. En la Argentina decimos, bueno, a ver qué trampita están buscando o cuánto se abusa de la solidaridad, digo, de aquel que dice, sí, yo con mucho esfuerzo pongo un pesito, 2 pesitos o lo que sea para donar, para ayudar a esta ONG, a Cáritas o a la institución o al hospital. Digo, ¿y cómo se compartan? Usted mencionó algo importante que es la responsabilidad social. Y yo sé que bajo este título las empresas se manejan y no sé con qué amplitud, con qué criterio y con qué realismo. Responsabilidad social empresaria es todo un capítulo. Hay un organismo del Estado que se encarga de juntar la necesidad con las dos necesidades, la de la empresa por hacer una presentación en sociedad y la de los estados municipales, por ejemplo, provinciales, que necesitan determinadas obras. Por ejemplo, una empresa petrolera quiere invertir o quiere destinar parte de sus donaciones en obras de agua potable. Y específicamente en mi provincia, en Catriel, habían ido a ofrecer obras de agua potable. El intendente les dice, yo ya hice el agua potable, ahora necesito otras cosas. Por ejemplo, ampliar la planta potabilizadora. Y bueno, es una inversión totalmente distinta, hay que ir viendo cómo se puede, si se pueden juntar, digamos que como con la adopción, también en este caso vamos aprendiendo sobre la marcha y decir de qué manera, o sea, los problemas son nuevos, qué nuevas soluciones les damos. Por ejemplo, si puedo juntar a 2 empresas que contribuyan con este mecanismo de la responsabilidad social empresaria a solucionar el mismo problema, que podría ser esa ampliación de agua potable. Señores, los temas son todos apasionantes. Como siempre digo, el legislador viene después de que eso sucede, ¿eh? Es observar la realidad, qué necesidades tiene la gente y cómo regularlas para que en definitiva todas las partes salgan beneficiadas y sean respetados sus derechos y también aquellas obligaciones que se tengan. Han sido muy amables. No, gracias por la invitación. Muchas gracias por participar a todos de estos pasos perdidos. Hasta la próxima.